Avui tenim amb nosaltres el Luis Aguilera. El Luis és llicenciat i doctor en Ciències del Mar de la Universitat de les Palmes de Gran Canària. Després de doctorat de fer estades postdoctorals a Liverpool, a Ginebra, i després va aterrar per aquí com a contractar Ramon i Cajal, que són un poc pata negra dels científics avui en dia bons. L'únic que havia d'accés quasi que tenen a les universitats són els contractats Ramon i Cajal. I des de 2014 està fix aquí com a professor ja de la universitat. Està en el Departament de Química de la UIB i concretament és membre d'un grup de recerca que es diu Phi-Trace. Yeah. El que ens contarà avui en Luis és el següent, és un tema que està molt d'actualitat perquè, just introduir-lo en 12 segons, el fitoplàncton a la mà fa el mateix procés que els boscos a terra, i és que fan fotosíntesi, i per tant és un mecanisme per subtreure diòxid de carboni, en un cas de l'atmosfera, en aquest cas de la mà. Clar, un limitant de la fotosíntesi de la mà és el ferro. El ferro és un element essencial. I aleshores s'està parlant de que si tirant ferro a la mà se pot activar aquesta bomba biològica i pot ser un mecanisme per sostreure diòxid de carboni a l'atmosfera. Però clar, és un mecanisme amb intervenció humana i per tant també pot tenir conseqüències. Vull dir que és objecte de discussió, si és convenient o no, i en Luis avui me donaràs detalls i ens il·luminarà un poc sobre... Bueno, muchas gracias, Damián. Bueno, casi me puedo ir porque... Ha contado la mitad de la charla. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya me han presentado. Mi línea principal es no exactamente lo que es la fertilización oceánica ni ecología. Yo trabajo en lo que es medidas de concentración de hierro y de especiación, es decir, en qué forma está, si está en estado redos, en otro, complejado, suelto. Pero debido a la importancia ecológica que tiene, pues siempre uno acaba colaborando y haciendo trabajo que no es tan específico químico. Y bueno, yo tuve la oportunidad de participar en la última fertilización oceánica que se realizó de forma legal, ¿vale?, en el 2009. Y dado que es un tema de actualidad, me parece interesante, tan relacionado con las actividades del link, en hacer una presentación, ¿vale? Entonces, vamos a ver esto desde un punto de vista de lo que tiene que ver con la geoingeniería, ¿de acuerdo? Lo que estamos hablando con geoingeniería es propuestas para manipular el clima a escala global mediante una intervención humana, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se hace esto? Pues tiene que ver con contrarrestar lo que viene a ser, para contrarrestar el calentamiento global debido al incremento del efecto invernadero, ¿vale? Hay un montón de propuestas encima de la mesa. Lo ideal sería que no hace ninguna, ¿verdad?, y dejar de emitir, pero como parece que no va a ser el caso, ¿de acuerdo? Hay un montón de propuestas, desde aumentar lo que viene a ser el rechazo de la energía solar, ¿de acuerdo? Porque el efecto invernadero es el calentamiento de la atmósfera, luego veremos cómo es, pero claro, si no llegara la energía solar no tenemos calentamiento. Y otras propuestas tienen que ver con retirar de la atmósfera los gases que generan este calentamiento, ¿vale? Entonces, esto no es una lista completa, hay un montón de propuestas sobre cómo hacer ingeniería, cómo cambiar este clima. Se divide entre aquellas que se encargan de reducir lo que es la cantidad de radiación solar que llega al planeta, y otras que tienen que ver con la disminución de las concentraciones de gases invernadero. Cada una tiene su grado de locura, ¿de acuerdo?, desde incrementar la presencia de aerosoles en la atmósfera para aumentar lo que viene a ser el rechazo, ¿vale?, la reflexión. Tienen que ser, por tanto, en capas muy altas de la atmósfera, pasando por el incremento de la cobertura de nubes en el planeta, de tal manera que esa radiación no llegue a la superficie. Más o menos la cantidad de planeta, el porcentaje del planeta que está ocupado por nubes es relativamente constante. Bueno, aquí esto no voy a enseñar nada al departamento de física, pero lo que se intentaría es aumentar este porcentaje. Incluso colocar espejos a modo de satélites, ¿de acuerdo?, para que hubiera una reflexión, y zonas de sombra, lo que viene a ser generación de carbón vegetal y enterramiento,
imitar el proceso natural de formación de petróleo, crear depósitos subterráneos con el CO2, captación de CO2, lo normal sería hacerlo con árboles de verdad, pero incluso están proponiendo árboles artificiales, ¿de acuerdo?, para realizar estas captaciones. Y luego vendría nuestro tema, que va a ser la fertilización oceánica. Esto es parte de un informe de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Yo os doy esta cifra, ¿vale? Este es el incremento anual de CO2 en la atmósfera, no el que hay, sino el que cada año estamos añadiendo, ¿de acuerdo? Son 4 petagramos, que es el equivalente a 15 gigatoneladas de CO2, ¿vale? Este es el incremento. Entonces, si vosotros veis cuál es la capacidad, según los científicos han sugerido que cada método tiene, veis que estos 15 gigatoneladas, esta tabla está en gigatoneladas, no hay ninguno de estos propuestos, excepto lo que viene a ser esta bioenergía con captura, ¿de acuerdo?, formación de biomasa, que pueda llegar a no retirar el CO2 que ya hay en exceso, sino simplemente a anular lo que es el incremento anual, ¿de acuerdo? Tendría que ser una combinación de distintos métodos. Repito que lo óptimo es no usar ninguno, ¿vale?, porque no vamos a emitir más, pero yo soy de los no muy optimistas al respecto, ¿vale? Entonces, hemos visto que la fertilización oceánica es uno de estos procesos sugeridos para la geoingeniería. Aquí he puesto una foto algo menos romántica, ¿vale?, de lo que va a ser, pero es el mismo concepto, ¿de acuerdo? Es suministrar un nutriente que no tiene, en este caso la tierra, pero no tiene nuestro mar, que sea capaz de hacer crecer algo, ¿no? Esto es una fertilización, ¿vale? Entonces, para aquellos que no estén verdaderamente dentro del tema, vamos a hacer un pequeño repaso de conceptos, ¿vale? Efecto invernadero, cómo fluye el carbono en el sistema, para que nos hagamos una idea, las formas de carbono que hay en el mar, fijar el concepto de fotosíntesis y respiración, y vamos a ver lo que es la bomba biológica, que es la base de este proceso, ¿vale? El efecto invernadero es muy simple, tenemos una serie de gases en la atmósfera, no estoy hablando del oxígeno ni del nitrógeno, otros en pequeñas concentraciones, que cuando la radiación solar llega, básicamente absorben esta radiación y luego la emiten como calor, ¿vale? Esto es como si nos ponemos nosotros bajo el sol un montón de rato, nos ponemos colorados, entramos en la habitación, el sol ya no nos está dando, pero estamos emitiendo calor, ¿verdad? Pues viene a ser lo mismo en forma de gas. Esto calienta la atmósfera y por tanto la superficie terrestre. Este efecto invernadero es natural, no es que lo hayamos creado nosotros hace 2 siglos. Se calcula que si no existiera este efecto invernadero, no estuvieran estos gases en la atmósfera que hacen que la calienten, la superficie terrestre tendría unos 33 grados menos de temperatura, ¿vale? Entonces, hay una serie de combinaciones que generan este efecto. La mayor parte es el vapor de agua que hay en la atmósfera, pero fijaros que el CO2, que solo es un 0,04% de la composición de la atmósfera, es responsable del 20% de este efecto, ¿de acuerdo? Entonces, jugar con las concentraciones de CO2 en la atmósfera es muy peligroso, porque hay un montón de almacenamiento de calor debido al efecto. Esta gráfica, ayer salió una noticia en la televisión que dice: hemos batido el récord de concentraciones de CO2 en la atmósfera. Bueno, claro, si esta es la tendencia, no era ningún secreto, ¿no?, que íbamos a batirlo. Y el año que viene, ya os digo yo, que también lo batiremos. No han parado las emisiones, salvo en algún país europeo que se han estabilizado, pues lo vamos a seguir batiendo, ¿vale? Y esta tabla simplemente nos dice el efecto invernadero que hay, cómo se distribuye entre los distintos gases. El verde es el CO2, ¿vale? Aunque estamos incrementando la concentración de metano, de óxido de nitrógeno y de otros gases que también tienen el efecto invernadero, todavía la parte del león es el CO2 que estamos poniendo en la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto lo habréis visto muchas veces, este dato, desde la revolución industrial hasta ahora, que estamos en 408 exactamente, pues estamos cerca de 50% más, ¿no? Hemos añadido. ¿Cuánto CO2 estamos realmente añadiendo a la atmósfera? La cantidad de CO2 que estamos añadiendo, esto es la Agencia Internacional de la Energía,
son sus datos, ¿vale? Esto es la curva de emisiones actual, la línea que no es recta, ¿vale? Esta es la curva de emisiones. Estos son números, no son predicciones. Esto es lo que estamos nosotros poniendo en la atmósfera, ¿vale? Son 33,4 gigatoneladas el año pasado. Esta es la cifra oficial de la Agencia Internacional de la Energía que hemos puesto en la atmósfera, ¿de acuerdo? Si queréis la ponemos aquí, 33,4 gigatoneladas de CO2 y luego nos acordaremos. Vale, entonces vemos que estamos poniendo un montón de carbono. ¿Qué pasa con este carbono? ¿Es simplemente una cosa, bueno, quemamos, se queda ahí en la atmósfera? No. Esto no vamos a ver detalle por detalle, pero esto es a lo que se dedican los científicos, ¿de acuerdo? A ver cómo el carbono se va moviendo de compartimento en compartimento, ¿vale? Tenemos una industria que emite, unos bosques que absorben a través de la fotosíntesis, volcanes que van a emitir CO2. Si tú incrementas la superficie, si ponemos más presión en un gas que queda sobre un líquido, el gas se disuelve, ¿no? La Coca-Cola, ¿no? Cuando abrimos y le quitamos la presión de la cabeza, el gas va saliendo. De esta tabla solo nos vamos a fijar en dos cosas, ¿vale? Una es la cantidad total de CO2 que hay en la atmósfera, ¿vale? De carbono en este caso, ¿de acuerdo? 589, la cifra que se supone que había antes de la revolución industrial, y desde la revolución industrial, cada uno que piense lo que sea, ¿no? Si somos nosotros quemando combustibles fósiles, los volcanes o los hombres verdes, ¿vale? Esto es lo que ha aumentado, ¿de acuerdo? 240 sobre 590, o sea, es un porcentaje muy amplio. Y el ritmo al que llevamos son 4 petagramos de carbono, que si recordáis eran 15 gigatoneladas de CO2. ¿Vale? Bueno, si estamos echando 33,4, ¿por qué solo se incrementan 15 al año? Bueno, la principal razón, o una de las principales razones, es porque el océano está consumiendo un montón de esto, ¿de acuerdo? Muy simple, si nosotros aumentamos la presión de un gas sobre un líquido, lo que va a hacer es disolverse más, ¿vale? Es un principio muy simple. Entonces, la idea simplemente de quedarse con todos estos números y este flujo todas estas flechas tan complejas, es que el carbono se mueve entre compartimentos continuamente y a gran velocidad, o sea, de hecho los flujos son muy grandes comparado con lo que hay, ¿de acuerdo? Fijaros, otra cosa, bueno, luego voy a poner otra. La concentración de carbono en la biota marina, que serían 3 petagramos, ¿de acuerdo? Es muy pequeña comparado con el flujo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que se genera y se mata un montón de vida en el océano al año, ¿vale? Y el balance es que hay más o menos 3 constantes, ¿vale? Pero hay que generar 50 y que desaparezcan 37 por remineralización superficial o que caigan, mueran y se disuelvan otra vez, ¿de acuerdo? Para que permanezcan esos 3. O sea, hay un montón de flujos enormes, ¿vale? Simplemente para que os hagáis una idea, aquí están las reservas de fósiles, que vienen a ser unos 1000 petagramos, ¿de acuerdo? O sea que aún tendríamos la capacidad de triplicar el CO2 que hay en la atmósfera, ¿vale? Si quemáramos todas las reservas fósiles, ¿eh? O sea, y las reservas fósiles, por desgracia, cada año son más grandes, porque cada año se descubren nuevas reservas fósiles y hay más petróleo que se puede quemar, ¿vale? Esta es la situación ahora mismo. Entonces, ¿cómo está el carbono en el mar? El carbono en el mar tiene 3 formas principales. Hay otra, pero no nos va a interesar mucho. Uno es disuelto como bicarbonato, mayoritariamente, o carbonato. También puede haber partículas de carbonato, pero ya os digo que esas no nos van a interesar demasiado. ¿Cuánto es el que está como bicarbonato? Si el atmósfero son ahora mismo unos 800, sumando lo que hemos añadido y lo que ya había, como bicarbonato aproximadamente son unos 37.100. O sea, si nosotros desgasáramos el océano, sería una tragedia, ¿de acuerdo? Porque iríamos a, ¿cuánto es esto? 5, 3 veces más, o no, miento.
4 o 5 veces más de CO2 en la atmósfera, ¿vale? No estamos hablando de tantos por ciento, estamos hablando de doblar, triplicar, cuadriplicar, ¿vale? La suerte que tenemos es que aunque añadamos ácido al océano, como es un buffer, ¿de acuerdo? Es muy difícil cambiar el pH del océano, pero lo estamos consiguiendo poco a poco. Puede estar el carbono en organismos, lo que viene a ser tejidos, ¿de acuerdo? Grasas, proteínas, ADN, todo esto tiene un porcentaje de carbono y es otra forma en la que el carbono está en el océano. Y una tercera forma es, pues si un organismo muere, ¿de acuerdo? Sus tejidos se disgregan o a través de la acción bacteriana o un proceso químico y lo que queda es un montón de carbono que está disuelto, ¿vale? En formas de carbono orgánico, ¿de acuerdo? Proteínas disueltas, aminoácidos disueltos. De este material el 50% es carbono. ¿Y cuánto hay de cada uno? Bueno, para que os hagáis una idea también comparando números, ¿vale? Antes habéis visto que era 3, pero esto es una nueva estimación más moderna de este año mismo. Son 6 gigatoneladas de carbono. Eso es simplemente lo que hay de materia orgánica viva, ¿vale? Ya vemos que, comparado con el atmosférico, que son unos 800, la cantidad de bicarbonato es enorme, ¿vale? Entre materia viva y materia muerta, lo que son organismos vivos y organismos muertos en el océano, lo que es carbono particulado y algo de esqueletos de carbonato cálcico, estamos hablando de 20 gigatoneladas, es muy poquito, ¿vale? Comparado con lo que hay en la atmósfera, ¿vale? Pero ya vimos que son flujos enormes, ¿de acuerdo? Se crea y se destruye rapidísimamente. ¿Cuánto es esta materia orgánica que hay disuelta? Que parece que, bueno, tú ves el agua, ¿verdad? Y no parece que debería haber mucha. Estamos hablando que disuelto en el océano hay casi lo mismo que hay en la atmósfera. También hay que tener cuidado con ese compartimento, ¿vale? Porque hay una posibilidad enorme ahí de que si este carbono orgánico pasara a carbono inorgánico, también tendríamos un problema enorme. Y esto es lo que nos va a interesar, ¿vale? ¿Cuánto de este carbono orgánico, de este carbono que forma parte de tejidos, que forma parte de organismos, es capaz de alcanzar el fondo marino? A esto es a lo que se le conoce naturalmente como bomba biológica, ¿de acuerdo? Vale. Antes de llegar a la definición canónica, vamos a ver cómo se crea y se destruye estos tejidos. Simplemente es muy fácil, esto lo habéis visto todos. Cómo se crea carbono orgánico a través de la fotosíntesis, ¿vale? Donde, gracias a la energía del sol y al CO2 que hay disuelto en el agua, en forma de bicarbonato, generalmente lo que hacemos es generar tejidos, ¿de acuerdo? Como se necesita la energía del sol, esto solo va a pasar en la capa más superficial del océano. ¿De acuerdo? En los primeros 100 metros. De ahí hasta los 4000 de profundidad media no pasa nada relacionado con la fotosíntesis, ¿vale? Y respiración en términos ecológicos, en términos químicos, no es esto, ¿de acuerdo? Respiración es simplemente coger materia orgánica de cualquier tipo y reconvertirla en CO2 para utilizar la energía, ¿vale? Y esto no solo lo llevamos a cabo nosotros, sino en el océano es muy importante la acción de las bacterias, ¿vale? Que se cuentan en miles de millones por litro, ¿vale? Entonces, si lo que decimos es que la masa marina es constante, lo que tiene que pasar es que más o menos la fotosíntesis y la respiración estén balanceadas, ¿de acuerdo? Si ganara la fotosíntesis, aumentaría la biomasa. Si ganara la respiración, se iría desapareciendo la biomasa, ¿vale? Entonces hay un balance, si veis aquí 50, que la creación de biomasa, sumáis 37, el 11 y el 2 y os van a dar, ¿de acuerdo? Os va a dar porque están en balance. Bueno, hay un flujo, hay un pequeño flujo de esta materia orgánica, pero si veis se calcula que es 0,1, 0,2 de nosotros, es un porcentaje muy pequeño respecto al total, ¿vale? Otra cosa para entender cómo funciona la fertilización oceánica, y esto lo siento, pero es un poco más farragoso, pero si no, no se entiende, es esta proporción de Redfield. ¿Qué nos dice la proporción de Redfield? La proporción de Redfield nos dice que en el fitoplancton, o sea, lo que son las plantas unicelulares marinas, ¿de acuerdo? La proporción entre carbono, nitrógeno y fósforo es constante independientemente de qué especie y de dónde la hayamos cogido. Bueno, de la especie no. Las comunidades en su conjunto, independientemente de dónde vosotros muestreéis, en qué océano o dónde, esta proporción es constante, es 106, 16, 1. ¿Vale? Por cada fósforo va a haber 16 nitrógenos y va a haber 106 carbonos. Esto es importante para ver por qué funciona la fertilización oceánica. ¿Qué sucede en el océano? El carbono está ilimitado, hemos visto la cantidad enorme que hay de bicarbonato en el medio marino, ¿vale? Salvaje, no hay ningún problema, jamás
va a ser limitante. El fósforo, que es bastante limitante en aguas dulces, generalmente en el océano en muy pocas zonas es limitante, ¿vale? A no ser que haya crecido la vida un montón y lo haya retirado. En cambio, el nitrógeno es limitante en la mayor parte del océano, ¿de acuerdo? Ejemplo, las Islas Baleares, ¿vale? Esta es una zona oligotrófica, no hay mucho nutriente. ¿Qué pasará si nosotros consiguiéramos fijar 1 kilo de fósforo? O sea, si creáramos fitoplancton y este fitoplancton tuviera 1 kilo de fósforo. Como se tiene que cumplir el radio Redfield, obligatoriamente estaríamos fijando 106 átomos de carbono por cada átomo de fósforo que fijáramos. O sea, que por cada kilo de fósforo que fijáramos, retirando 1 kilo de fosfato, no, 1 kilo no, retirando la cantidad de fosfato que llevara 1 kilo de fósforo, seríamos capaces de fijar 333 kilogramos de CO2, ¿vale? Porque la proporción Redfield se cumple siempre. Vale, ahora llegamos a lo que es la bomba biológica. Y perdón por ir un poco rápido, pero bueno, otro concepto más. Simplemente, si nosotros tenemos la acción del sol y tenemos creciendo a este fitoplancton, a estas algas marinas, ¿de acuerdo? Va a pasar lo que pasa en cualquier sitio, ¿eh? Si vosotros hacéis crecer el césped, va a venir el caracol o va a venir la vaca, se lo va a comer, o el conejo mejor, va a venir luego el zorro, se va a comer al conejo, va a venir el águila que se va a comer al zorro, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a generar es una cadena trófica, ¿vale? El mar, esto es más difícil de ver, pero crecerán las algas, luego habrá unos organismos que se comerán esas algas, que serán comidos por zooplancton, ¿vale? El señor plancton, ¿vale? De Bob Esponja, eso es un copépodo, ¿eh? Se va a comer a estos y al final va a acabar, va a ascender por la cadena trófica y lo que vamos a tener al final son peces pequeños, peces grandes, atunes, ¿de acuerdo? Esto generalmente se recicla muy bien. ¿Por qué? Porque cuando mueren, las bacterias se encargan de degradarlo y devolverlo a carbono inorgánico, ¿vale? A bicarbonato, si queréis. Pero una pequeña parte va a escapar al océano profundo, donde se va a degradar y gran parte va a volver, y una pequeña parte llegará al fondo del mar y ya no será capaz de volver para arriba. Esto es la bomba biológica, ¿vale? Lo que los organismos son capaces de transferir del CO2 atmosférico hasta el fondo del océano sin posibilidad de retorno. Y luego un día esto vendrá Dami a explicar la bomba física, ¿vale? Que es la que está al otro lado. Pero este es el proceso de bomba biológica y esto es lo que la fertilización oceánica en teoría quiere impulsar, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es esta bomba biológica? Si vosotros veis distintos modelos, este ya hemos visto este gráfico, aquí tenéis otro, lo que se calcula que el flujo con respecto a estos 800 que hay aquí y estos 37.000 que hay en el océano es solo de 1-2 petagramos, ¿vale? Estos son gigatoneladas. Estos son gigatoneladas de carbono, 0,2 petagramos, que vienen a ser de 1 a 2 gigatoneladas. O sea, la eficiencia es bajísima, ¿de acuerdo? Si estábamos hablando que se generan 50 petagramos de biomasa marina y solo 0,2 acaban en el fondo, la eficiencia de esto es ridículamente baja. Todo queda reciclado en la parte más alta. Bueno, ¿por qué se habla entonces de bomba biológica y fertilización oceánica? Si no parece funcionar de forma natural, ¿vale? ¿Por qué el hierro? El hierro tiene que ver con que es limitante en gran parte del océano. ¿Por qué es limitante? Porque no hay, evidentemente, y esto es por la baja solubilidad que hay. Aquí, si viéramos lo que es la evolución geológica de la solubilidad del hierro en el agua de mar, nos daba para otra charla, o sea que no vamos a entrar en ello. Simplemente creeros que es muy poco soluble, ¿vale? Y la distribución global de nutrientes de este nitrato y este fosfato que sabemos que necesitamos para las plantas, pero que no están distribuidos homogéneamente en el océano. Aquí tenéis las enzimas más comunes que utilizan hierro. La única idea que quiere lanzar esta transparencia es que se necesita un montón de hierro para generar vida, ¿de acuerdo? De hecho, para fijar una molécula de CO2 necesitamos 20 átomos de hierro, tantos en un citocromo, tantos en otro citocromo, de tal manera que el fotón va a tener que ir saltando de uno al otro hasta que consigue fijarlo. O sea, se necesita muchísimo hierro para la vida. El ejemplo somos nosotros, ¿no? Necesitamos un montón de hemoglobina, ¿de acuerdo? Si falta hierro, entramos en anemia.
¿De acuerdo? Pues algo parecido pasa en el ambiente marino. Se requiere un montón de hierro. El problema con el ambiente marino es que al pH del agua de mar, que es este valor de 8,2, a la temperatura del agua de mar, ¿de acuerdo? Entre 2 y 20, dependiendo de la latitud a la que estéis, y a la salinidad del agua de mar, a la fuerza iónica, lo que tenemos es una situación en el océano moderno, porque esto no fue así en otras épocas geológicas, donde es el peor caso posible para la solubilidad del hierro, este worst case scenario. La solubilidad es bajísima porque tenemos las peores condiciones posibles en el océano. De hecho, para disolver 1 gramo de hierro, lo que os puede caber en una cucharilla, se necesitan 100.000 metros cúbicos de agua. Esa es la solubilidad de ridícula. Se incrementa un poquito porque hay materia orgánica que ayuda a complejarlo y a que haya más, pero no hay hierro. Mientras el hierro es el elemento más abundante del planeta, el núcleo es hierro y níquel, la corteza terrestre tiene un 4% de hierro, este es el porcentaje de hierro en el océano, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que un elemento tan fundamental no está presente. Problemas. Luego, ¿qué sucede también? ¿Por qué la fertilización oceánica? Esta es una distribución de la concentración de nitrato, que hemos dicho antes que era el nutriente limitante, ¿vale? En gran parte del océano. Si os fijáis, hay zonas que tienen concentraciones enormes, sobre todo el océano austral, que es todo lo que está alrededor de la Antártida, mientras que tenéis desiertos de nitrato en la mayor parte de los océanos. Este mapa no está muy actual porque el Índico no es exactamente así, pero, ¿vale? Pero lo que veis es que está enormemente acumulado. Veis aquí valores de 30 y tantos, mientras que en otras zonas los valores son de 1 o 2. ¿De acuerdo? Y esto, cuando se empezaron a tener imágenes de satélite y medidas oceanográficas, lo que se vio es que, si esto era esencial para la vida, ¿por qué el mapa de nitrato no coincide con el mapa de clorofila? La clorofila es muy fácil de ver por satélite porque es fluorescente. Hay ahora muchos satélites que son capaces de enfocar el océano, ver cuánta fluorescencia devuelve y darte una concentración de clorofila. Si veis, sí que es verdad que hay bastante clorofila por aquí, pero hay zonas donde los nitratos son enormes y apenas hay vida, ¿de acuerdo? Aquí también son bajas, ¿vale? Entonces, a estas zonas donde hay mucho nutriente y poca clorofila, poca biomasa, se les conoce como HNLC, High Nutrient Low Chlorophyll. Y es una cosa que en oceanografía todo el mundo conoce, pero es una zona muy importante. ¿Qué sucede con estas zonas? Si decimos que no hay nitrato, lo que no hay es nitrato superficial. Nitrato en el océano hay para aburrir, pero está todo en profundidad, ¿vale? Si nosotros fuéramos capaces de utilizar todo el nitrógeno que hay en el océano, seríamos capaces de no solo acabar con la acumulación de CO2 en la atmósfera, sino que seríamos capaces de quitar todo el CO2 de la atmósfera, y además varias veces. Lo que pasa es que el nitrato generalmente en el océano no está en superficie, está todo en profundidad, ¿vale? O sea que del nitrato nos podemos olvidar porque no va a estar disponible más que a través de procesos, difusividad y este tipo de cosas que ahora no nos ocupan. Entonces, si la forma biológica es tan baja, tiene tan poca efectividad, y tenemos un problema con el nitrato, tiene los organismos marinos la capacidad de alterar la química acuática y atmosférica. Bueno, si recordáis el radio Redfield, este 106.16.1, esto se puede extender, ¿de acuerdo?, para otros elementos. Por ejemplo, en el océano se suele requerir silicio. ¿Por qué se suele requerir silicio? Porque el grupo más jugoso de algas, ¿de acuerdo?, las unicelulares más grandes son estas diatomeas. Las diatomeas, que este es el esqueleto de silicio que forman alrededor de ellas, ¿vale? La célula estaría dentro. Son formas geométricas muy bonitas. Estas se encargan del 20% de la fijación global de carbón, ¿vale? Son muy importantes ecológicamente. ¿Qué pasa si nosotros esta proporción de Redfield extendida, ¿de acuerdo? Bueno, aquí veis, no voy a hablar del silicio. ¿Qué hace si lo extendemos al hierro, ¿vale? Si lo extendemos al hierro, vemos que el ratio la proporción de Redfield, se convierte en esta serie de números. Vemos que por cada átomo de hierro que se encuentra en el plancton, hay 100.000 átomos, más o menos,
100.000 átomos de carbono. ¿Qué significa esto? Si nosotros vamos a una zona, como hemos visto, donde no había hierro, porque el hierro no es soluble, donde había un montón de nitrato y no hay nadie que lo esté utilizando, ¿por qué? Porque el hierro es limitante. Si nosotros fuéramos capaces de fijar 1 kilogramo de hierro, ¿recordáis que esto fijaba 333? Un kilogramo de fósforo fijaba 333 kilos de carbono. Bueno, pues 1 kilogramo de hierro es capaz de fijar 79 toneladas de CO2. ¿Por qué? Porque es limitante el requerimiento y está muy poco presente, ¿vale? Y la proporción dentro de las células es enorme, es 100.000 a 1. Entonces, simplemente añadiendo muy poco hierro seríamos capaces de generar una biomasa enorme. Este es el secreto de la fertilización oceánica. Porque si tú fertilizas, como alguno ha sugerido, con urea, el problema es que poniendo 1 kilo de urea, lo máximo que puedes generar es 1,5 kg de carbono. En cambio, poniendo 1 kilo de hierro, puedes fijar 100.000, poniendo un átomo de hierro, puedes fijar 100.000 átomos de carbono. Este es el secreto de la fertilización, que tiene un rendimiento teórico enorme, ¿vale? Esto dio mucho ruido en los 80, ¿de acuerdo? Y nació la hipótesis de Martin, que debía ser un poco chulo, porque dijo esta cosa en Booth Hole de si me dais medio petrolero lleno de hierro, yo os daré la próxima era glaciar, ¿de acuerdo? Porque sí lo dijo así. Porque la idea es que si tú eres capaz de fertilizar el océano, iba a crecer tanto la vida que al final iba a funcionar la bomba biológica y el CO2 de la atmósfera, boom, iba a desaparecer, el efecto invernadero iba a bajar, lo cual quiere decir que la temperatura de la atmósfera iba a caer y ahí estarías en la siguiente era glaciar, ¿de acuerdo? Básicamente este es si no lo estáis visualizando, este vendría a ser el gráfico, ¿vale? Sería una situación normal donde tenemos unos nutrientes, ¿de acuerdo? El CO2 se disuelve, forma bicarbonato y el fitoplancton lo utiliza, crece la biomasa, el oxígeno se produce como, vamos a ver, es tóxico, ¿de acuerdo? Se libera y hay un pequeño flujo, generalmente la mayor parte se respira, bien porque muera, bien porque le ataquen las bacterias, y una pequeña parte va aquí. Se supone que si tú añades un montón de hierro, se acaba la limitación de hierro, el flujo de CO2 es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el fitoplancton crece de manera mucho más masiva y tú puedes incrementar la bomba biológica, ¿vale? Esta es la idea detrás. Entonces, ¿esto es una marcianada? Bueno, sucede de forma natural, ¿de acuerdo? Sucede de forma natural. ¿Dónde sucede? Aquí lo que tenéis, bueno, reconocéis la Antártida y Sudamérica, ¿verdad? ¿Recordáis la mancha de nitrato que había alrededor de la Antártida? O sea, todo esto son unas concentraciones enormes de nitrato. El mapa lo que está dando son concentraciones de clorofila, o sea, dónde está la biomasa y dónde no está. En función de las concentraciones de nitrato, esto debería ser una mancha roja enorme, ¿de acuerdo? Y no lo es. ¿Qué sucede? Sucede que la corriente circular antártica, ¿vale?, circula en este sentido, lo cual quiere decir que pasa por las plataformas continentales de la península antártica y de Sudamérica, resuspende un montón de hierro y aquí se forma una mancha de clorofila enorme, ¿vale? Y luego tenéis otros sitios, por ejemplo, esta es la isla de Georgia del Sur, donde aquí la corriente es ascendente y la corriente también resuspende un montón de hierro de la plataforma continental y se forman estas manchas enormes, totalmente naturales de clorofila, ¿vale? O sea, eso existe, se ha medido y se ha ido allí, se han hecho experimentos y se sabe que se produce de forma natural, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos una nueva modalidad, que es la fertilización artificial involuntaria, ¿de acuerdo? Nuestros ríos cada vez llevan más nitratos, más fosfatos, más hierro, y, por ejemplo, ¿habéis oído del avalar de la mancha de sargazos en el Atlántico? ¿Sí? Pues en los últimos años se ha acentuado una mancha de sargazos que va desde el Caribe hasta la costa oeste de África, una mancha enorme que crea unos problemas enormes de acumulación en playas, o sea, reiros de la Posidonia, o sea, estamos hablando de volúmenes mucho mayores, ¿vale?, de alga varada en las costas, y esto lo único que ha hecho 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Este fenómeno, aunque tiene periodicidades,
lo único que ha hecho es aumentar, aumentar, aumentar y ya está trazado que tiene que ver con flujos de nutrientes a partir de la costa africana, ¿de acuerdo? Uno podría pensar que es en el Caribe porque es donde más les afecta, pero por lo visto viene del otro lado. Esto es una foto normal de una costa caribeña, ¿vale? Así quedan. Entonces, esto está sucediendo, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de experimento de fertilización oceánica, nos estamos refiriendo a un experimento donde alguien va en un barco y echa hierro al océano y va a monitorizar lo que pasa. Hasta ahora, esto se ha hecho 13 veces, ¿vale? 13 veces de forma controlada, donde un volumen fijo, y luego el barco se ha quedado alrededor de esa mancha durante una serie de días, 20, 30, 40, midiendo cuáles son los cambios en los parámetros, ¿vale? Aquí tenéis, entonces se ha hecho en esas zonas donde había muchos nutrientes y poca vida, ¿vale? Alrededor de la Antártida, en el Pacífico ecuatorial. Estas de hecho son de John Martin, ¿vale? La 1 y la 2, aquel del Dadme medio barco, ¿vale? Y también el mar de Bering, se ve que hay limitación por hierro. Hay otras zonas donde se ha visto que añadiendo hierro todavía crece más la vida, aunque pudieran no parecerlo, y cada vez hay más áreas catalogadas como limitadas por hierro, pero bueno, estas son las principales. Estos son los 13 experimentos realizados, ¿vale? Y esto es un ejemplo de lo que se obtiene. Esta es la que yo participé, ¿de acuerdo? Vosotros a tiempo cero hacéis una fertilización con hierro, se añaden aquí 2 toneladas en 300 kilómetros cuadrados, y si nos quedamos 40 días, ¿vale?, estudiando el tema, y esta es la evolución que tuvo la clorofila, ¿de acuerdo? Hay un aumento, la segunda fertilización que hicimos no tuvo ningún efecto apenas, y las concentraciones se mantienen altas después de 40 días, pero van desapareciendo por efectos, porque básicamente la mancha va creciendo y se va diluyendo, ¿vale? ¿Qué pasa con la hipótesis de Martin? Esto de que, ¿en qué se basa también? Lo que se basa también es en el registro geológico, ¿de acuerdo? Y aquí no voy a entrar mucho, pero simplemente deciros que cuando vosotros cogéis un core antártico, ¿de acuerdo?, el hielo acumulado en un tiempo, estamos hablando de cientos de miles de años, ¿vale?, y vosotros sois capaces de medir el gas que ha quedado atrapado en ese hielo, ¿de acuerdo?, y obtener concentraciones de CO2 en la atmósfera cuando ese hielo se depositó, ¿de acuerdo? Lo que veis es que si está la temperatura del registro geológico, estamos hablando de hasta 400.000 años, todos estos incrementos de temperatura han ido acoplados a variaciones en el CO2 atmosférico. Porque el otro día Marta explicó muy bien que las eras glaciales y no tienen que ver con oscilaciones del eje de la Tierra, pero lo que se ha descubierto es que también van acopladas a variaciones en la concentración de CO2 terrestre. Fijaros qué bien varían, ¿vale? Y lo que se piensa es que estas variaciones de CO2 tienen que ver con... Estas son las concentraciones encontradas en este registro de polvo, o sea, de hierro, básicamente, ¿vale? Entonces hay un montón de científicos que lo que creen es que, y se hacen estas escalas geológicas, esto pasó en el Arcaeo, y esto pasó en el Proterozoico, Fanerozoico, como el hierro, su presencia o no presencia hizo que la vida se activara en todo el océano y el CO2 fluyera hacia la vida, y entonces eso hizo que el efecto invernadero bajara y las temperaturas... Hay firmes defensores de que no tiene que ver esto con, o al menos la mayor parte del efecto no tiene nada que ver con oscilaciones del eje de la Tierra, sino que tiene que ver con cambios en la concentración de hierro en el océano. ¿De acuerdo? Y bueno, hay gente que está a favor, gente que está en contra, pero ya os digo que en química marina la mayor parte de los científicos creen que al menos este proceso descrito por Martin tiene que ver con las temperaturas a escalas geológicas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el potencial de la fertilización oceánica con hierro? Bueno, esta es la estimación de la Academia Nacional de Ciencias, ¿de acuerdo? Si nuestro objetivo es, por lo menos, acabar con el incremento, estos 15 gigatoneladas de carbono, se estima que como el proceso es tan poco efectivo, lo que sería capaz de retirar es de 1 a 4, ¿vale? Bueno, pues entonces... Y además imaginaos el esfuerzo, o sea, todo el océano con un montón de barcos echando hierro continuamente, y el coste sería enorme, ¿vale? Y además tiene un problema, que es que no estamos seguros de si no tiene riesgos, ¿vale? ¿Qué sucede? Sucede que, bueno, esto se hizo un montón de ruido para ponerse en contra de las fertilizaciones,
Se decía que podía haber una reducción de la concentración de oxígeno. Bueno, no hay fertilizaciones y la verdad es que la concentración de oxígeno en el océano está cayendo a marchas forzadas, básicamente porque estamos eutrofizando tanto los ríos que en un montón de zonas costeras el oxígeno ya brilla por su ausencia, ¿de acuerdo? Estamos hablando no en superficie, pero sí en esta zona donde las bacterias funcionan. Si veis un mapa global, trabajo para casa, de distribución de oxígeno a 200 metros, veréis que la costa, especialmente el Océano Índico, la costa de Canarias, la costa del Pacífico, ya hay muchísimas zonas sin ningún oxígeno, ¿de acuerdo? Se dijo que la fertilización podría crear esto, puede ser. Producción de especies nocivas químicas, sabemos que algunas de las algas que crecen en el océano son capaces de generar este óxido de nitrógeno, ¿de acuerdo? Que es un gas invernadero. O sea, si quitamos un gas invernadero para poner otro no tiene ningún sentido, evidentemente. También puede ser que algunas especies, se sabe que en algunas especies costeras donde hay upwelling crece esta Phaeocystis que crea unas espumas muy feas en las costas, ¿de acuerdo? Y algunas incluso tóxicas que generen... Esto es una cosa muy típica de zonas con aportes de nutrientes como la costa gallega o algo así, que de vez en cuando tienen estas mareas rojas, ¿vale? Son especies que generan neurotoxinas y por eso no se puede comer una vieira si no está purgada, ¿de acuerdo? Porque te está jugando la vida. Se decía que esto podía pasar y luego estos tres verdaderamente no tienen mucho sentido. Primero porque si vas a una fertilización natural que es continua y va a lo largo del año, tú ves que no está pasando nada de esto. Estos son procesos costeros que se ha intentado aplicar a océano abierto y la verdad es que no funcionan. Lo que es evidente es que si tú empiezas a hundir CO2 solo en unas zonas, como por ejemplo alrededor de la Antártida, con el tiempo, las décadas, lo que va a pasar es que ese Cundes va a aparecer por otro lado, por la misma dinámica marina, ¿de acuerdo?, de corrientes. Entonces, no está tan claro cuál es el rendimiento y cuáles son los riesgos, ¿de acuerdo? Tenéis tablas, hay un montón de producción científica, también se habla sobre el dimetilsulfuro, pero esto es un generador de nubes, con lo cual incrementarías el efecto. Entonces, hubo una gran discusión, sobre todo papers lanzados unos contra otros, a final de los 90, a mitad de los 2000, la mayor parte del campo científico se puso en contra, no había conocimiento, no se podía empezar, desde luego. Pero vamos, todavía quedan los que son defensores del tema. Se hicieron estudios económicos también de viabilidad. ¿Y por qué se hacen estos estudios? Bueno, pues aquí llega ahora el señor dinero, que es porque comerciar con carbono es económicamente es muy rentable, ¿vale? Hay grandes beneficios ahí. Nosotros sabemos que desde el protocolo de Kioto los países pueden intercambiar carbono, ¿de acuerdo? Los países más pobres, que tienen una tasa de emisión, si no la alcanzan, venden esos créditos de carbono a los países más ricos que emiten por encima de lo que tienen asignado, ¿de acuerdo? Ejemplo, España, ¿vale? España emite muy por encima de lo que tiene asignado. Entonces, este comercio internacional de emisiones de carbono, donde un país que tiene asignado mucho, como China, ¿vale?, pues vende los derechos de emisión a países europeos o países americanos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué tiene que ver esto con la fertilización? Lo que tiene que ver, bueno, ya hay un precio por tonelada de carbono emitido, ¿vale? Se recomienda en un acuerdo de París que sea entre 40 y 80, por ejemplo, España ha propuesto una tasa de 17 euros por tonelada de carbón, 17 dólares por tonelada de carbón emitido. Y hay un negocio, ¿no? Entonces, van a hacer un cálculo muy rápido, ¿vale? Si decimos que el Banco Mundial, ¿de acuerdo?, el Acuerdo de París recomienda que si tú emites una tonelada de carbono se te cobre entre 40 y 80 dólares. Si decimos que la Academia Nacional de Ciencias Americana, que la capacidad de fertilización oceánica es entre 1 y 4 gigatoneladas, estamos hablando de un negocio potencial de entre 0,03 y 0,3 billones de euros al año. Si alguien se cree que la fertilización oceánica no se va a hacer cuando hay esta tajada de tarta, yo tengo mis dudas, por desgracia. Si hay negocio, ¿qué pasó? Pues enseguida salieron dos empresas privadas a finales de los 2000 que dijeron, oye, yo estoy dispuesto a poner un barco, echar ahí y que me diga un científico por cada kilo de hierro cuánto estoy hundiendo de carbono y yo se lo vendo aquí a los americanos. ¿Vale? Estas empresas, una está basada en San Diego, la otra no me acuerdo dónde, ya tenían, estas son las páginas web, las he sacado esta mañana, o sea que todavía existe la página web, donde ellos dicen que quieren hacer una fertilización y ponerse a hundir carbono.
Y ante el caos que había y la falta de legislación, las Naciones Unidas en el año 2008 impusieron una moratoria indefinida, ¿vale? Los estados se comprometieron a impedir que las empresas basadas en su territorio pudieran hacer una fertilización con fines comerciales, ¿vale? Se supone que los fines científicos estaban permitidos simplemente para saber cómo funcionaba y cómo responden los ecosistemas. Entonces, esto que debería circular en este sentido, ¿verdad? Tenemos aquí un fenómeno físico, pues la ciencia debería hacer un estudio para transmitir el conocimiento a la política y que haya una regulación de las empresas que intentan beneficiarse económicamente de esto, ¿no? De hacer un aprovechamiento. Entonces, lo que pasó, ahí que se tendría que haber parado el tema y permitir el estudio. En la práctica, lo que pasó es que hubo una moratoria generalizada y se ha impedido el estudio científico de la fertilización oceánica, ¿de acuerdo? Entonces ya, bueno, se ha prohibido, ya podemos descansar tranquilos, ¿no? Bueno, esto es lo que he encontrado esta semana, ¿vale? Corea ha propuesto un experimento de fertilización con hierro en el mar de la China, ¿de acuerdo? Hay una empresa canadiense que va a hacer una fertilización oceánica con la excusa de que así pueden aumentar la comida en los fiordos chilenos para los salmones, que es una tontería porque los fiordos están llenos de hierro, o sea que no tiene ningún sentido. Un grupo que propone fertilizar con urea, ¿de acuerdo? Que ya hemos visto que es una tontería fertilizar con nitrógeno, pero en eso están. Una zona de alrededor de las Filipinas, y hay un señor del Reino Unido que propone, bueno, porque claro, como lo que está de moda son las nanopartículas, pues vamos a poner nanopartículas, ¿de acuerdo?, para fertilizar en vez de echar hierro, ¿vale? Esto todo publicado en los últimos 2 años. Vale, entonces, ¿cómo de verdad funciona un experimento de estos? Yo os voy a comentar los resultados rápidamente de este experimento sin entrar en químicas ni en rollos raros, ¿de acuerdo? Lo que es el estudio de una fertilización oceánica. Este es el crucero Lojafex, ¿de acuerdo? La campaña Lojafex, Ciudad del Cabo, Punta Arenas, en Chile, y donde nosotros paramos durante 40 días a hacer una fertilización, aunque nos afectó esta moratoria porque reclamó un grupo ecologista ya una vez que habíamos dejado puerto, y durante 20 días el Alfred Wegener Institute de Alemania pues hizo una reevaluación sobre los peligros ambientales del proceso, lo cual no tiene sentido en el océano austral, básicamente porque como se va a 6 meses de sombra, la latitud es demasiado alta, tú no puedes hacer una fertilización, no puede el efecto permanecer. Una vez que se acaba la luz, se ha acabado todo el proceso. Si no hay luz, no hay fotosíntesis, no. El sistema muere. Bueno, pues básicamente lo que se encuentra es un EDI, que se llama, un ciclón estable, donde se fertiliza el centro y se hace una monitorización de su avance y se sigue. La localización era con una concentración muy alta de nitrato, pero fuera de la mancha alta de silicio, con lo cual ya no podíamos crear diatomeas. Básicamente lo que se hace es muy simple: tienes una cuba enorme con sulfato ferroso y un poco de ácido y una manguera que va, mientras el barco va describiendo círculos, va liberando. Ya hemos visto la respuesta biológica. Esta es la mancha Lojafex, la fertilización oceánica vista desde un satélite, ¿vale? Si veis, la mancha que nosotros creamos es perfectamente comparable a un montón de manchas naturales que se crean en el océano. Esta es otra foto de satélite. Aquí está nuestro experimento, y si veis, este es el final de aquel brazo de biomasa que se veía desde Sudamérica. Bueno, hay momentos que tampoco son ciencia, ¿verdad? Para disfrutar ahí en un barco. Y bueno, lo que sí que quiero decir es que esto no fue un experimento comercial, fue un experimento científico. Entonces lo que hicimos fue seguir no solo lo que crecía, sino todos estos parámetros que se supone que son perniciosos, ¿vale? Medimos la concentración de óxido de nitrógeno, medimos la concentración de clorofluorocarbonados, medimos la concentración de halocarbonados, medimos un montón de parámetros, ¿vale? Para ver cómo iba cambiando el sistema, si había algún problema. Oxígeno, no hubo ninguna hipoxia ni ninguna bajada grave de oxígeno. Esta bajada tiene que ver con que durante el transcurso del experimento la temperatura de la superficie cambió 3 grados y todos sabemos, ¿vale?, que cuando está fría la cerveza aguanta mejor el gas, ¿vale? Si se calienta, el gas se va, ¿vale?
Óxido de nitrógeno tampoco se creó. Un poquito de concentración de halocarburos sí, ¿de acuerdo? Hidrocarburos con halógenos. Y básicamente, como no había silicio, lo que pasa es que la comunidad creció, pero sin cambiar en su composición. Bueno, también nos sirvió para sacar alguna publicación, ¿vale? Con cosas no relacionadas con esto. Y lo que sí que cuesta creer cómo echando simplemente hierro cambian las concentraciones de CO2, porque claro, tiene que ser el bicarbonato toma, entonces como el bicarbonato se ha ido, el CO2 tiene que venir a reemplazarlo. Esto es navegando a través de la Mancha, ¿vale? Varias veces, si veis, cada vez que encontrábamos clorofila, las concentraciones de CO2 disuelto caían, ¿de acuerdo? O sea, el efecto es muy rápido y muy evidente y muy importante. Y lo que sí que vimos es que cuando medimos los flujos, cuánto carbono se hundía, cuánto funcionaba la bomba biológica, ¿vale? Cuánto verdaderamente no se queda en superficie, sino que iba al fondo del océano, era una cantidad muy pequeña, ¿de acuerdo? Sí, el potencial del experimento LOHAFEX, con la cantidad de hierro que añadimos, 2 toneladas de hierro, era de hundir 314.000 toneladas de CO2, ¿vale? Si hubiera rendido al 100%, lo que sí que ve es que estos experimentos, la eficiencia que tienen son muy pequeñas. Primero porque 0,06 de rendimiento sobre la adición de hierro. ¿Por qué? El hierro no es soluble. Cuando tú lo añades, no es que esté ahí, el alga se lo vaya a comer entero, sino que lo que va a hacer es precipitar un montón. Y luego tenemos el problema de todo lo que es el reciclaje de materia orgánica en la superficie del océano. O sea que, evidentemente, si los cálculos iniciales era que si nosotros fertilizáramos todo el océano austral y íbamos a ser capaces de hundir X toneladas, esto se ve que no funciona en un montón de sitios. ¿Por qué? Porque si no tienes silicio, no creas la comunidad adecuada, si no tienes tal. Entonces, esto es lo que es importante. Si tú lo que quieres es parar este fenómeno, lo que tienes que hacer es estudiarlo y dar números a estas empresas que quieren hacerlo de forma comercial y decirle, oye, no, el rendimiento no es verdad del 10%. El rendimiento cuando tú vas a este sitio, el que tienes es el 0,06%. O sea, no intentes vendernos 14.000 créditos de carbono porque lo único que vas a conseguir son 20. Y ahí la rentabilidad económica de repente desaparece completamente. ¿Vale? Entonces, nosotros vimos que si aplicarais el rendimiento del LOHAFEX, ¿vale? Que es verdad que fue 20 veces menos que otros experimentos, que el experimento AFEX, pero está más o menos en el mismo rango que otros que hubo en zonas de baja concentración de silicio. Deberíamos fertilizar aproximadamente 7 planetas como la Tierra, ¿vale? Para poder no acumular hierro. O sea, no tiene ningún sentido hacer la fertilización oceánica, pero esto ya es con datos científicos, no por estimaciones así generales. Bueno, y creo que ya os he machacado bastante, ¿vale? Gracias por vuestra atención. Venga, preguntas. Sí. ¿Coinciden las zonas de sobrepesca con las zonas que, digamos, están más deficitarias en hierro? ¿Que cuáles son? Es que no he ido al principio. ¿Coinciden las zonas de sobrepesca con las zonas deficitarias de hierro? De sobrepesca. Bueno, en principio, si tú tienes una zona de pesca es porque había hierro. Si no, no tendrías la cadena trófica que te permite, por ejemplo, una zona de pesca típica de Canarias es porque cuando se dice que los nutrientes suben en este upwelling, claro, todo el mundo piensa inmediatamente en el nitrato, pero los raritos que trabajamos con metales traza sabemos que también el hierro sube y completa esta subida de nitrato, ¿vale? Entonces, lo que puede suceder es que si tú lo que tienes sobrepesca, bueno, cambies la cadena trófica y entonces sería un tema interesante para ver qué pasa con el hierro, ¿vale? Pero en principio el hierro no depende de cuánta sobrepesca tengas, sino de lo que son movimientos verticales en el océano, ¿vale? Sí, pero lo que me refería es que si estamos extrayendo de los océanos las partes superficiales, estamos quitando sus nutrientes, como pasa por ejemplo en ecosistemas como el Amazonas, sin ir más lejos, entonces estás extrayendo los nutrientes porque pones plantas que crecen rápido y estás dejando los suelos pobres, si está sucediendo lo mismo en los océanos.
Entonces, que la solución fuera realmente poner medidas restrictivas con la pesca o cómo se están extrayendo esos nutrientes de los océanos. Bueno, esto no creo que sea un tema totalmente relacionado con esto de fertilización, pero desde el punto de vista de los nutrientes, es que toda la cadena trófica no está basada solo en que el pequeño, el grande se come al chico, ¿no? Sino también en el reciclaje que haya. En que luego cuando la larva del pez no hay un pez intermedio que se la coma, todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces cuando tú juegas con la sobrepesca, sí que es verdad que estás alterando la cadena trófica y lo que te puede pasar es que no tengas un aprovechamiento de los nutrientes, pero claro, tú estos nutrientes lo estás retirando, no lo estás retirando como el agua me la llevo y me lleva el nutriente, lo estás retirando como un kilo de pescado, claro, porque el kilo de pescado tiene un montón de nitrato y fosfato que no va a ser reciclado en el sitio, va a ser llevado y puesto en un río al final, ya sabemos cómo, ¿vale? Entonces, lo que estamos es, a base de empobrecer el océano, eutrofizando un río, un embalse, una zona costera, ¿vale? Esto es lo típico de si tiras la mierda por la puerta va a entrar por la ventana. Me explico, ¿verdad? Sí. Jo tinc una, i és quan tinc dues. Una és que si l'eficiència del 0,06%, això vol dir que si tu tires 10.000 quilos de febre, 6 s'aprofiten per la bomba i els altres 9.990 on van a parar? 9.994 se depositen en el fons. Estamos hablando de que la solubilidad era de 10 elevado a la menos 11 molar, ¿vale? La del hierro es prácticamente nada. Porque hay materia orgánica, generalmente en el océano se encuentra 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 9. Entonces, tú cuando haces la fertilización, claro, añades una cantidad brutal en un volumen pequeño, o sea que estás como en 5 órdenes de magnitud esto. Entonces, ¿qué pasa? Eso precipita a lo bestia, aunque tú le añades ácido, pero claro, eso en cuanto se mezcla con el agua de mar, la acidez dura minutos. Y lo que pasa es que se forman precipitados que ya no se pueden ingerir y se van a perder en el fondo del océano. Entonces, desde luego, si la fertilización algún día tiene sentido, y el problema es que hay tanto negocio ahí que no me extrañaría que algún día... el problema es que no se puede hacer como lo hacíamos nosotros en un golpe, tiene que ser una cosa continua. Y yo sobre si se hará o no se hará, yo tengo este hombre Smetache que te hablaba el otro día, que tiene una opinión que es que hacerlo ahora con lo que se conoce del océano es una estupidez porque no vamos a tener ningún control sobre el proceso porque no sabemos verdaderamente lo que pasa. Dice, pero si seguimos en la situación actual, cuando la situación sea muy desesperada y a un político le llamen a la puerta y digamos, yo te voy a hundir tantas toneladas de carbono, ni va a llamar a un científico ni nada, se va a poner al día siguiente a hacer fertilización porque él va a salir en los periódicos y va a decir que está luchando contra el clima. O sea, esto... según su opinión, debería tirarse para adelante desde un punto de vista científico, por lo menos para tener una idea generalizada sobre los rendimientos, que hay un factor de 30 ahí, que no está muy claro, sobre cómo funciona, y ver... A nosotros nos sirve muchísimo porque nos ayuda a entender los ecosistemas antárticos, ver cómo reaccionan, porque eso es lo que sucede en el ecosistema antártico, o sea, va a sombra 6 meses, se regeneran todos los nutrientes en la atmósfera y luego de repente, cuando llega la luz, está todo lleno de nutrientes, está lleno de hierro y ahí empieza la vida. Entonces a nosotros nos sirve para entender cómo funciona esto, pero desde luego bueno, este es un problema de rendimiento, que es la precipitación de hierro, y el segundo rendimiento es que la biomasa que tú generas, nosotros, a ver, no quería aburrir a la gente tampoco, pero lo que pasa es que nosotros lo que creamos fue una comunidad de nanoflagelados, ¿vale? A estos lo que creamos es una mancha enorme de copépodos, luego llegaron aquí los anfípodos, ¿vale? Y lo que pasa es que para que esto se hunda, realmente lo que tiene que pasar es que perdón por la expresión, los productos fecales, de acuerdo, de estos, tienen que ser de un tamaño que se hundan muy rápido. Pero cuando tú no cambias a diatomeas y sigues en estas cadenas pequeñitas, lo que pasa es que como no se hunden, todo esto se recicla. Entonces hay dos cosas que bajan el rendimiento tanto. Una es la solubilidad del hierro y otra es que si el carbono verdaderamente no estás generando cosas muertas que se hundan rápido, ahí no vas a tener ningún flujo.
no hay ninguna legislación o ningún acuerdo para, de alguna manera, regular todo este tipo de cosas. Esto es la ley del mar, esto es mar abierto. Ya, pero no se plantea, visto... Bueno, las Naciones Unidas, a través del biodiversidad, hay un cónclave ahí, impusieron esta moratoria, ¿vale? Pero la moratoria significa que los países se han acogido voluntariamente a ella. Básicamente, como las corrientes políticas, una es entender que el cambio climático existe, pero ir con mucho cuidado y hacer una reducción de emisiones, y la otra corriente política es el cambio climático no existe, qué más da, sigamos como estamos. No hay ninguna corriente ahora que diga, bueno, el cambio climático existe, pero vamos a utilizar geoingeniería porque pobrecitas las petroleras, tenemos que dejar que sigan quemando carbono. Si existiera esta corriente política, aquí todo este tipo de temas, ¿de acuerdo?, volverían a ponerse de moda. Porque no, o sea, quiero decir... Pero te puedo decir que si llegara un presidente de un país como Estados Unidos, vamos a suponer que algún día tengan un presidente que esté medio loco, y este señor decidiera el tercer huracán que dice, bueno, pues me habéis convencido, existe el cambio climático, pero yo no voy a tocar ni a Exxon, ni a Mobil, ni a ninguno de estos. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde hundimos el carbono? Traedme ideas. Y le traen 3 ideas, que una es inyectar carbono en no sé qué formación geológica que nunca va a salir, el otro es ponerlo líquido en el fondo del océano, y el otro es la fertilización oceánica. Le va a costar 5 minutos tomar la decisión. Y es verdad que han firmado la moratoria, pero la moratoria te obliga a lo que te obliga, y es el mar, es el océano, esto es un océano abierto, ahí no hay legislación, esto es la ley del mar. La única manera es prohibir en puerto que el barco salga y lo haga. Porque Planctos hizo un pequeño experimento, pero como no tenía tecnología para seguir la mancha, echó el hierro y luego no supo lo que pasó. Y este grupo canadiense también hizo un pequeño proyecto, luego lo aplicaremos con los fiordos, pero pasó lo mismo. O sea, nosotros estábamos ahí en el Polar Stern, que es un barco equipadísimo, donde nosotros podíamos medir la eficiencia fotosintética, que no tiene que ver esto, pero te da en tiempo real, si acá hay cosas creciendo, no hay cosas creciendo, y nos hinchamos a hacer transectos, a ver dónde estaba la mancha, porque eso se va moviendo. En 40 días estaba a 300 kilómetros donde estaba antes, o sea, no es trivial. Entonces es una cosa también que tecnológicamente tiene un montón de problemas. Entonces, pero como es océano abierto, vuelvo a decir lo mismo, no puede haber una ley que lo prohíba. Es lo que se comprometan los estados. Y hay un acuerdo en las Naciones Unidas, menos mal por el desconocimiento que hay sobre el tema, pero eso es todo. Y ya digo que se están moviendo a la gente. Hay un grupo coreano que quiere volver a... Lo de Chile lo leí, lo había visto, lo de Corea no lo había visto, lo de Chile sí, que había un grupo que estaba interesado. Entonces, si tú lees la página de Planctos o la de Climos, estas... Bueno, y Electronourishment, mira, no he puesto la página web. Hay un tercer grupo, ¿vale?, que está abocando esto. Claro, tú lo lees y es todo muy poético, pero vamos, lo que hay detrás es hacer caja. Si imaginamos que funcionara, pues tienes la fuente de hierro para usar. Ah, esa es buena. ¿Dónde saldría y si hay suficiente hierro para explotar? A ver, tal como estamos ahora, si tú lo que quieres es el ore este que dicen los... O sea, no lo quieres con pureza, no necesitas barras de hierro, evidentemente, necesitas... O sea, no has tenido que pasar por una fundición, relativamente barato. Necesitas el mineral depurado, pero no fundido. Entonces es muy barato de conseguir. Me dijeron el precio de las 20 toneladas que llevábamos de sulfato ferroso, que eran 2 toneladas de hierro, y era ridículo. O sea, estamos hablando de decenas de miles de euros. O sea, el precio no es ese, el precio es poner el barco con una tripulación en alta mar, ¿vale? Pero aparte del precio, la cantidad hay en el... A ver, yo... Claro, forma continua no me refiero a un barco echando palada, sino que tendría que haber un sistema de liberación lenta. In situ, ¿me explico? El océano tiene la extensión que tiene, entonces no puedes estar ahí, no puedes hacer una red de plataformas echando hierro tampoco. O sea, habría que diseñar
En plan, yo conocí a un grupo indio que estaba intentando diseñar unas boyas donde tú ponías el mineral dentro, entonces la disolución lenta, me explico, iría echando un chorro, pero claro, si tú quisieras hacer esto a escala global, o sea, subir de escala, ¿cuántas boyas necesitaría? 1 millón. Joan, no és quantes bolles, sinó quant de ferro. Si hi ha prou ferro... No, pero ferro, a ver, hierro, yo estuve calculando así y supondría, con la eficiencia del Lojafés, que fue muy baja, como un 20% de la producción mundial. ¿Vale? O sea, es una burrada, pero como es antes de procesar, es barato. Y aparte el hierro, es que el hierro en el océano es ultralimitante, pero en tierra hay muchísimo. Tierra hay muchísimo. No sé si has visitado la India. La India, o sea, esta tierra roja o sea, ahí hay para aburrir. Si quisieran incrementar 10 veces la producción, lo podrían hacer sin problemas. Una darrera qüestió molt breu. El tema de les glaciacions, home, l'òrbita és el mecanisme desencadenant, evidentment, però jo pensava que realment era el CO2 el que governava la glaciació, però per un altre mecanisme que has dit tu, no el ferro, i era que, per exemple, quan hi ha un canvi d'òrbita, això provoca un petit refredament a la Terra, la mà se refreda un poc i quan la mà refreda absorbeix més diòxid de carboni perquè la solubilitat depèn de la temperatura. Llavors retires diòxid de carboni i és un feedback que te fa venir la glaciació. Però no havia sentit mai el tema del ferro, com s'expliquen aquests cicles de ferro. Vull dir, quina és la causa i quina és la conseqüència. Ese es el problema, que ya sabes que aquí los científicos pecamos un poco de que si hay correlación hay causa-efecto y esto es muy peligroso. Però el tema de la temperatura de CO2 està molt clar, i és que primer ve la temperatura i després ve el CO2, vull dir que la causa és l'òrbita y després provoca... Bueno, pero la órbita también tiene un efecto sobre la cantidad de radiación incidente, me imagino. Exacte, l'òrbita provoca una disminució o un augment, depèn de la radiació, això t'escalfa o te refreda lleugerament l'oceà i això té, diguem, aquesta reacció ben amplificada per les conseqüències que té sobre el CO2. Ara el tema del ferro no ho havia ficat mai aquí dins. Claro, pero esto es porque funcionamos en compartimentos estancos. Si tú te vas a una conferencia de oceanografía química, el 80% del efecto es este proceso. Vale, sabemos de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces cada uno, esto es como la política, ¿no? Que son compartimentos estancos y nadie se interesa por lo que pasa en otro lado. Pues a veces en ciencia pasa esto. Pasa que como yo trabajo en metales, pues si yo encontré una correlación, pues tiene que ser mi metal el que es limitante y el que genera este efecto y el que no sé esto y lo otro. Y dar menos importancia a parámetros físicos. Y te puedo decir que si busca mañana y vas a encontrar literatura sobre ciclos glaciares y concentración de polvo, que es claro, porque ellos piensan, bueno, si es CO2, si lo tiene que hacer la vida, necesitamos el hierro, pero el hierro ¿de dónde puede llegar? ¿Dónde puede llegar? ¿Dónde puede llegar? Tiene que ser el polvo. Entonces, hay todas estas teorías de que si el mar se retira, entonces aumenta el o sea, lo que es la exposición de la plataforma, que son sedimentos menos consolidados, entonces el viento los va a arrastrar, va a llegar mucho más hierro, luego como recortas la distancia de la plataforma continental, todo lo que son aportes terrestres van a estar más cerca del océano y eso va a hacer que el hierro llegue más disponible, va a incrementar la bomba biológica y va a caer y va a caer la temperatura. Entonces, según en qué nicho estás, pues la teoría es totalmente distinta. Estudios cerrados, es decir, en lugar de mar abierto, ya que está prohibido, los controles, reproducir todo lo que se pueda, las condiciones oceánicas y una piscina. A ver, sí, vale. Tú siempre puedes hacer algo, a ver, si no quieres hacerlo tan caro, puedes hacer mesocosmos, que se dice, ¿no? Una bolsa donde tú tienes todo controlado y añades lo que tú crees que va a producir el efecto que tú creas. ¿Vale? Todo Duarte era una persona que hacía un montón de estos experimentos en la Antártida, no sé si se dedica a esto todavía. Esto se ha hecho, por ejemplo, en el Mediterráneo, porque está todo esto del polvo del Sáhara que tiene que aportar nutrientes, y hubo un grupo francés que lo hizo, pero el problema es que a ellos lo que les dio es que llegaba el polvo, llegaba el hierro y lo que hacía era caer la producción. Y ahí llegamos en un problema, porque claro,
cómo es de aplicable el mesocosmos a una situación a escala grande. Y se puede hacer, pero corres el riesgo de no estar reproduciendo verdaderamente, porque ya para empezar corta la física. Cuando lo pones en una bolsa, ahí ya no hay ni dilución, ni posibles fuentes desde algún gradiente que tengas de fondo a superficie. O sea, estás acabando con un montón de procesos ahí. Te quiero decir que incubaciones a bordo se han hecho hasta el aburrimiento. O sea, tú, si coges agua del océano austral y le añades hierro, va a aumentar la concentración de biomasa segurísimo. Pero vamos, eso se ha hecho 1.000.000 de veces. El tema es siempre, ¿hay silicio o no hay silicio? Entonces se crea una comunidad trófica, se crea la otra. Esto significa que si el fitoplancton es distinto, el zooplancton es distinto y los peces que se forman son distintos y entonces ya el comportamiento es completamente divergente el uno del otro y cambian los rendimientos y todo este tipo de cosas. Tendría algo que ver también con las nubes, ¿no? Porque no hubo un experimento, decían que tenía que, de los que se habían hecho, que si unas nubes, una zona de nubosidad por América del Sur estaba relacionada, no sé qué historia. Bueno, las nubes tienen que ver con el clima. No ha tenido que ver con ningún experimento. Rebotando la radiación, no. Tiene un pequeño... Cuando tú activas una cadena trófica mucho, dependiendo de cuál, dependiendo de la composición de la cadena trófica, tú puedes generar lo que es el dimetilsulfuro, ¿vale? Este es un gas que se libera cuando el zooplancton come el fitoplancton, rompe la célula y se libera este gas. Hay algún proceso más, pero bueno, es igual, así se entiende mejor. Este gas se va a evaporar, como es un gas, va a salir de la disolución, sube a la atmósfera y se convierte en sulfato, y el sulfato es núcleo de condensación de nubes. Es una cosa que se decía de la fertilización. Si tú haces crecer la vida artificialmente, tú puede ser que acabes generando mayores concentraciones de un gas que va a formar nubes, ¿vale? Y vas a alterar el albedo ¿no? Vas a alterar lo que es la cubierta natural de nubes alterándolo, ¿vale? Pero este proceso es un proceso que no se conoce. A ver, la química sí, pero lo que son las cantidades es algo que no se ha trabajado lo bastante en este tema. Ya no te digo a partir de la fertilización, sino ya de forma natural. El problema del océano es que a nosotros es una masa de agua y parece muy homogénea, pero luego cuando tú empiezas a tomar medidas, hay manchas de plancton, manchas del otro depredador, manchas de esto, manchas del otro, y en verdad es muy heterogéneo. Aunque visualmente pueda parecer muy homogéneo, es muy, muy heterogéneo. Ya la última pregunta. No. Te va a cobrar lo mismo. No. En referencia a lo de mantener suspendido el hierro, digamos que sería la problemática, ¿se ha intentado hacer alguna especie que tenga mayor cantidad de hierro dentro de su organismo? Es decir, hay ciertas especies que pueden operar dentro de un rango mayor de... Si ellos lo que querían era tener hierro mucho tiempo, y volvemos a los compartimentos estancos en ciencia, lo que tendrían que haber hecho los ecólogos cuando lo diseñaron es venirnos a preguntar a un químico y les hubiéramos dado un método mejor que el sulfato ferroso. El problema del sulfato ferroso es que es verdad que es hierro 2 en vez de hierro 3. El hierro 3 es la forma que está naturalmente el hierro en agua, ¿vale? Se oxida y queda como hierro 3. Pero las células prefieren el hierro 2, entonces ellas tienen que cambiarlo de hierro 3 a hierro 2, reducir lo que se dice, antes de asimilarlo. Claro, ellos dicen, bueno, pues si les gusta hierro 2, le vamos a dar hierro 2, ¿no? Le vamos a dar ahí 2 toneladas de hierro 2. El problema del hierro 2 es que en minutos, horas, ha pasado a hierro 3 completamente. Y cuando está esa concentración, precipita, pero vamos, en cascada, o sea, salvajemente. Entonces, si nos hubieran preguntado antes, pues le hubiéramos dicho, no, mira, lo que tienes que hacer es, coges un ácido húmico que vale nada, o sea, esto que da el color marrón intenso, si estás al lado de la albufera aquí, no en la costa, sino en la parte de dentro, ves toda esa agua marrón, eso es ácido húmico. Esto es degradación de productos de tejidos vegetales, esto no vale muy barato.
lo quelas, o sea, lo complejas, y entonces tú puedes mantener una concentración enorme de hierro 3, es verdad, pero durante mucho tiempo en superficie. ¿Cómo se añadió? Pues ahí eso en parte explica el bajo rendimiento. ¿Vale? Bueno, sí, pues així acabat. Gràcies, Luis, obrigada, i fins la pròxima. Muchas gracias a todos.